Seguimos esta noche avanzando en este minuto uno, punto de encuentro con la realidad, contándote lo que otros no te cuentan y mostrándote, en el caso de este espionaje ilegal, todo lo que otros no te cuentan. Acabamos de, en detalle, ver las 6 imputaciones que pesan sobre el fiscal federal Carlos Stornelli, que ayer no fue a declarar. Un fiscal federal que, en lugar de dar el ejemplo, no va a declarar. Lo dijo recién el abogado, el doctor Maximiliano Rusconi. A su entender, el juez Ramos Padilla debería declararlo en rebeldía y llevarlo a declarar por la fuerza pública. Además, un fiscal que se ha negado a entregar su celular. Un celular que daría la impresión, por los chats que hay reunidos en la prueba documental en este voluminoso expediente de Ramos Padilla, tiene abundante información, abundante documentación. Recuerdo, y le quiero recordar y compartir con ustedes, que en el dictamen del procesamiento de Marcelo Sebastián D'Alessio, el juez Ramos Padilla dijo que solo del celular secuestrado, eran 1 o 2, no recuerdo en este momento, se habían obtenido algo así como 22.800 documentos, solo del celular de Marcelo Sebastián D'Alessio. Todo lo que rodea, porque bien decíamos recién, en lo que comentábamos, que el juez adelanta, que se sigue investigando, que se sigue tratando de dar con otros nombres, personas que integraban esta asociación ilícita, donde D'Alessio, Stornelli, donde el periodista Santoro y otros cumplían su rol como lo viene indicando desde el 2016 a la fecha. Ayer veíamos otro dictamen de otro juez federal, del doctor Luis Rodríguez, sobre la causa inicial de las extorsiones del año 2016, cómo Marcelo Sebastián D'Alessio extorsionaba y presionaba al integrante de la aduana traficante. Y ayer el juez había puesto, y lo leíamos, la responsabilidad del periodismo. El periodismo informando con hechos objetivos y verdades. Y el juez ayer ponía que en esa nota que había salido en el diario Clarín sobre la mafia de los contenedores, se ponía información que ni siquiera aparecía como pruebas o imputaciones en el documento judicial, en el expediente judicial. Y quiero hacer esta introducción porque ayer también 2 colegas nuestros, Alejandro Fantino, Romina Mangel, tuvieron que ir como testigos ante el juez federal Ramos Padilla, porque sobre ellos Marcelo Sebastián D'Alessio, y según cuenta el juez, con el apoyo de Daniel Santoro, a ellos y a otros integrantes de la mesa de animales sueltos le hicieron espionaje ilegal. Y según lo que podemos saber, los colegas quedaron muy impresionados, muy impactados íntimamente por todo lo que les mostró el juez que tienen de prueba sobre cómo ilegalmente los habían investigado a ellos. Escuche a nuestra colega Romina Mangel, que se expresaba sobre lo que le había tocado vivir. La verdad es que uno quiere pensar que es una imprudencia, porque si no, no podríamos, qué sé yo, no sé, hoy lo escuchaba Alejandro que le decía, bueno, yo ahora me voy a empezar a cuidar más. ¿Y qué hacemos? ¿Nos empezamos a cuidar de nosotros? La verdad es que no sé, pues yo no estoy bien y estoy como muy conmovida con lo que pasó. La cuestión de relajarte, de la confianza, de que tu fuente hace tantos años, y te pregunta, yo no sé, y realmente quiero creer que Daniel Santoro no tenía la menor idea que lo que él le decía a D'Alessio terminaba en un informe. En serio quiero creer eso, porque me costaría ir a laburar mañana, me cuesta ir a laburar hoy a la noche si esto es así. No quiero, ni puedo creer que en esta charla donde Santoro discutía diferencias que podíamos tener sobre la mirada de algunos temas, iba a terminar en una carpeta.
no puedo creer eso. Bueno, muy impactada también nuestra colega sobre lo que ella misma habla, de las relaciones de promiscuidad que en este caso había entre el Marcelo Sebastián D'Alessio y el periodista Daniel Santoro. Las investigaciones siguen adelante. El próximo miércoles va a ser un buen momento. Va a ser un buen momento. Porque el juez Ramos Padilla va a acudir a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Acá se lo venimos reclamando desde hace varios días al senador nacional Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical de La Pampa, que preside la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Senador Marino, usted tiene la responsabilidad y la obligación, como senador de la Nación, como presidente de esta comisión, de convocar urgente a esta comisión, de convocar urgente al juez Ramos Padilla, que ha dicho, estoy dispuesto a ir, de examinar la voluminosa prueba que ha enviado en cajas al Senado de la Nación. Lo tiene que hacer de inmediato, no puede encubrir, senador, todo lo que está denunciando un juez federal, que es espionaje ilegal en la Argentina con ramificaciones de servicios de inteligencia extranjeros. Porque estamos viendo cómo se ríen de nosotros, de las personas que están presas, de los detenidos, cuando dicen, les armamos tal causa, hicimos esto, cámara oculta para acá, presión, extorsión para allá, para armar causas. Y reitero lo de hoy, un juez federal, Torres, que ha comprobado que el perito de Bonadío sobre gas licuado en la causa que está preso, Julio De Vido, era trucho. Lo investigaron y el juez acaba de comprobar hoy que la información era falsa. Podemos poner, Charlie, para que la gente grafique lo que un juez federal ha determinado sobre lo que actuó otro juez, en este caso Bonadío, y también el fiscal Stornelli, que utilizó, mire lo que dice el juez Torres sobre el perito trucho de Bonadío. El juez Ramos, Sebastián Ramos. La prueba acumulada hasta aquí demostró que Cohen, este es el perito trucho, el del peritaje trucho, la prueba acumulada hasta aquí demostró que Cohen presentó un informe pericial con afirmaciones falsas a partir de información que tergiversó o directamente falseó y plagió sin tener en consideración la documentación del proceso. Y por esto hay personas detenidas por haber falseado información, por haber armado causas. Es escandaloso lo que dice D'Alessio al fiscal Carlos Stornelli en los chats de cuando apretaban al ex directivo de PDVSA. Aquí tenés al centeno de PDVSA. ¿Lo podemos poner, Charlie? Mañana, ahí cuenta todo cómo están apretando al de PDVSA, van contando toda la operación, cómo hace, ya esto todo lo que te mostramos recién, ¿no? Stornelli le dice, qué bueno, y D'Alessio le responde, listo el centeno de PDVSA. No paró de dar datos chequeables durante 2 horas. El lunes te lo siento antes que lo mate. ¿Qué dice? Esto es tremendo. El centeno de PDVSA. ¿Cómo armaban las causas? ¿Y qué está suponiendo entonces? ¿O qué podemos suponer después de ver todo esto y de las pruebas acumuladas sobre todo lo extraño que rodea a la causa de las fotocopias? Donde los cuadernos de Centeno no han aparecido, donde no están como prueba. Fíjese la diferencia. El juez Padilla tiene el cuaderno de Marcelo Sebastián D'Alessio y lo tiene certificado. Acá parece que las fotocopias de las fotos no están ni siquiera certificadas.
Y habría que volver a ver cómo se armó toda esa causa. También con un periodista que se reunía previamente con el fiscal, en la casa, en un bar, que eligieron a un juez y a un fiscal, que se quedaron con la causa porque no les correspondía. ¿Y por qué todo eso? ¿Y por qué todo eso? Y volvemos al tema del periodismo que parece tan atado en todas estas causas, en todo esto, ¿no? Porque no todo es como quisieron decir hacer una solicitada. Hay colegas, hay periodistas honorables de este país que no firmaron esa solicitada de ayer, el colega Eddie Zunino, por ejemplo, puso en tweet: Filosofía Zunino Noticias. El problema no es quiénes son tus fuentes, sino hasta dónde llevas tu relación con ellas. En obvia respuesta a la solicitada de ayer y a las fuentes de Santoro, que dice que se siente engañado. Filosofía Zunino Noticias. El problema no es quiénes son tus fuentes, sino hasta dónde llevas tu relación con ellas. Y acá tenemos también una vez más que ir a las fuentes. ¿Qué decía Marcelo Sebastián D'Alessio sobre el periodista Daniel Santoro? Contacto a Santoro, empiezo a tener otra vinculación con los medios, esto y lo otro. Santoro es un capo ese tipo, ¿eh? Sí. Él además presidente de FOPEA. Bueno, ahí, escúchame, ¿vos tenés amistad con él? Sí, tenés una muy buena relación. Ahora te voy a mandar una foto. Bien, porque ¿sabés qué pasa? Santoro es el jefe de prensa de Lilita, eso no lo sabe casi nadie. No, ni idea, yo ni idea. Claro, es el director de judiciales del diario Clarín. A ver, es el tipo que ha volteado gobiernos, el hijo de puta. Digo, no es joda, pero es de una honestidad. Bueno, esto es lo que sigue, esto ya el juez, reitero, porque esto es expediente judicial, yo no hablo de más, esto es expediente judicial. El juez Luis Rodríguez habla también en su fallo, ayer lo mostramos para que no quede ningún tipo de duda, el juez Ramos Padilla también, y aquí se van armando y se van subcausas como la del espionaje a los colegas de Animales Sueltos que antes comentábamos. También hay un tuit con información de nuestro colega Jorge Asís, que también ilustra cargos que tenía Marcelo Sebastián D'Alessio. Mire, dice Jorge Asís, precisiones entre los agravios a la Bartola. Durante el kirchnerismo, D'Alessio fue en farsa asesor del ex director Cabrera, gerente de administración. Fue con Macri que en farsa llegó a ser director, nombrado por el ex ministro Aranguren. ¿Quién? Marcelo Sebastián D'Alessio. Según Jorge Asís, fue cuando asumió Macri, director en farsa de la mano nombrado por el ex ministro Aranguren. Un dato más que se suma a la foja de Marcelo Sebastián D'Alessio, que en el audio que escuchábamos anteriormente dice: es con este gobierno que yo empiezo a relacionarme con Stornelli y con Bonadío. Bueno, enseguida vamos a continuar porque tenemos más, No quiero, porque hay muchos temas para seguir hablando. Enseguida vamos a debatir de economía, que es otro de los temas que preocupan y que está muy caliente. Y también enseguida vamos a hablar con Luis Quevedo, que es sociólogo, que es analista, que quiero hablar de todo este tema, cómo lo está viendo, cómo socialmente se puede ver y cómo cierran los relatos de Cambiemos, que frente a esto, fíjense, no habla nadie. El ministro de Justicia, Germán Garabano, que parece que está en la cuerda floja después del juicio por encubrimiento a la AMIA, ni mu ha dicho de una causa en la que debería estar preocupado como ministro de Justicia. Porque se está poniendo en tela de juicio el papel de la justicia durante el gobierno de Cambiemos. Bueno, vamos en este año electoral a la última encuesta fresquita de Hugo Aime. Mire, entérese de los datos, vamos.
¿Cómo califica los recientes aumentos con los que comenzó marzo? 72% excesivos e injustificados a todos los aumentos. 26% excesivos pero necesarios. El 26% que defiende cualquier cosa del gobierno de Macri. La gran mayoría excesivo e injustificado. ¿Cómo estará el país si gana Macri? Fíjese, esto es interesante, ¿eh? ¿Cómo estará el país si gana Macri? 52%, la mayoría dice va a estar peor. Es decir, como que Macri, ahora también lo vamos a hablar esto con Quevedo, no tiene nada que ofrecer. Y una amplia porción, la mayoría, el 52%, dice va a estar peor. Mejor este 26% que defiende a Cambiemos, igual de bien 3%, igual de mal 14%. Sumado al 52 da un 66% que ve todo mal, si gana Macri. Ahora le pregunta también Ugaime, ¿qué pasa si gana la oposición? Dice 48% que va a estar mejor. Un 13% duda, no sabe. Igual de mal 13%, igual de bien 4%, 22% peor disminuye, que son los macristas. Pero es como que hay mayoritariamente una esperanza que si gana la oposición el país va a estar mejor. Escenario electoral de Hugo Aimé para los primeros días de marzo. Cristina Kirchner encabeza. Esto es fuerte, esto es fuerte. Estos números de Hugo Aimé, encuesta fresquita, es fuerte. Cristina Kirchner encabeza 32,8. Esto es espontáneo. ¿A quién votaría a presidente en forma espontánea? Cristina Kirchner, 32,8. Mauricio Macri, 16,4. Se recupera Sergio Massa, 11,9, casi 12. Muy cerca de Mauricio Macri. María Eugenia Vidal aparece, atención con este dato, porque ahora tengo algo para contarle. María Eugenia Vidal, 10,5. Aparece aquí Roberto Labaña, medición de los primeros días de marzo, 6,7. 6,7, bajo, en la espontánea que le preguntan. Nicolás del Caño, 2,9. Juan Manuel Urtubey, desmoronándose, 2,9. Otros, 9,1, ninguno, 4,4, no sabe, 2,4. Fíjese, reitero, pregunta espontánea. Fuerte para la expresidenta Cristina Kirchner, 32,8. Para Mauricio Macri, 16,4. Sergio Massa, que recupera, 11,9. María Eugenia Vidal, 10,5. Roberto Labaña, esta es una de las primeras encuestas donde así espontáneamente aparece Roberto Labaña, 6,7. Está en eso, Está entre 6,7 y 10 puntos Roberto Labaña. No ha movido el amperímetro según las encuestas. Nicolás del Caño, 2,9 y Juan Manuel Urtubey, 2,9. Pero hay una novedad en las últimas horas. Hay una novedad. En este programa, en mi humilde opinión, vengo hablando desde hace varios meses de la necesidad que sectores afines de la oposición, que en algunos momentos estuvieron juntos y que por los egos, los odios de la política se han separado, tienen que necesariamente ir juntos a la próxima elección con un proyecto alternativo al de Cambiemos. Es lo que parte de la sociedad mayoritariamente empieza a exigir. Yo lo discuto en la radio, en Mañana Silvestre, donde estamos en Radio 10 de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, donde usted también nos acompaña mayoritariamente. A veces discutimos con usted cuando está, y muchos decían, ¿qué opina el gato? ¿Que quiere la unidad? ¿Con quiénes? ¿Con traidores que se fueron? No es momento para esas categorías cuando el país está muy mal y en recesión. Pero fíjese la sorpresa política de ayer, de un hombre de la cámpora, que no se lo puede calificar, supongo, de traidor, porque es un militante muy de la cámpora y muy allegado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Mire lo que produjo ayer en Twitter, antes de la reunión del Partido Justicialista. Guado de Pedro, a él me refiero. Entrando al Congreso del Partido Justicialista, reafirmamos el camino de la unidad. Llamamos a conformar un gran frente opositor sin exclusiones e invitamos a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas a dirimir roles y candidaturas en las PASO que fija la ley. Congreso del PJ. Le tienden un puente. Estamos hablando de la Cámpora, pero el resto del peronismo que estuvo ayer ya lo venía diciendo. A Sergio Massa. Sergio Massa no ha hablado en las últimas horas. Ha guardado silencio. Algunos de sus allegados no se han expresado en contra, como sí otros integrantes de este espacio que son Pichetto, Urtubey, pero no Massa. Hay conversaciones. Va a haber conversaciones el fin de semana con los gobernadores. Hay conversaciones. Hay mucho diálogo para lograr este gran frente. Alberto Fernández habló hoy sobre este tema. Cada vez hay una polarización más clara entre los que están con el gobierno y los que no están con él. Y entonces el espacio, ese tercer espacio, es como que va adelgazando, como que va enflaqueciéndose. Sergio tiene un dato que también hay que reconocerlo. Él es el único en lo que queda, en la cantidad de votos remanentes, que tiene un caudal de votos significativo. Por eso nosotros deberíamos tratar de fijar una posición, una serie de puntos que operen como compromiso electoral y de gobierno, y a partir de allí ver cómo podemos construir un punto de acuerdo. Y si él quiere competir, y quiere ser candidato, ninguno de nosotros debería oponerse a eso. Muy interesante en la línea de la que hablábamos anteriormente, cómo Alberto Fernández, que hace mucho tiempo, lo ha expresado en más de un momento acá, que está bregando por lograr este frente, tiende también puente hacia Sergio Massa. Le reconoce el caudal de votos, en esta encuesta de UAIME ya 11,9, le dice que habría que acordar una serie de puntos, y dice algo que se le ha escuchado decir también a Sergio Massa, que hay que lograr un gran paso de la oposición. ¿Será ese el próximo camino? Habrá que ver. Habrá más noticias para este boletín. Enseguida te cuento novedades del PRO, de Cambiemos. ¿Quiénes piensan en el plan V corta? ¿Y en fórmula con quién? Enseguida te lo cuento. Fernando Alonso, mientras me acerco a la mesa, a ver, viste que siempre decimos los periodistas, el diario de Irigoyen, bla, 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 pero ahora circula ya en la Casa Rosada el diario de Irigoyen PRO pintado de amarillo. El diario amarillo, y no por las noticias amarillentas que tradicionalmente se asocian a esos periódicos, sino por el contenido político. Circula obviamente en Casa de Gobierno, impulsado desde la jefatura de gabinete, paper donde están las buenas noticias que hay que difundir. Son por supuesto las buenas noticias que le presentan al presidente, pero que después el grupo se encarga de difundir a través de las redes sociales y las retuitean unos a otros. Tenemos algunos ejemplos de esas noticias que, por ejemplo, hoy estuvieron circulando en Casa de Gobierno y en el Palacio de Hacienda, por supuesto, en la cartera de Economía, que es otra de las fuentes que alimenta todo esto. Hoy circuló muy fuerte todo lo que tenía que ver con va a haber una avalancha de dólares. El campo va a traer al país 25.000 millones de dólares. A ver, discúlpame un minuto para darle el contexto a lo bueno. Esto es una investigación de Fernando Alonso, muy bueno, como siempre, que trae buena información. Digo, frente a la crisis tremenda que vive la Argentina, la peor recesión, el dólar que se escapa, el riesgo país, en La Rosada arman este diario amarillo para tratar de decir, pero vamos a estar bien. Por supuesto.
Ayer se te disparó el dólar, Sí. hay temor de que falte dólares. Hoy se alimentaron a las usinas, que después son Claro. las que van a Con esto, distribuirlo ver, por vamos las a ver redes lo que sociales. vamos a escuchar en los próximos días. Exacto. Anticipo de minuto Ya 1. lo pudiste ver hoy también en muchos portales que decían el gobierno Claro. espera que, o el campo va a Y en liquidar los, 25.000 y en millones de los dólares. periodistas. Anotá hoy para ver en algunos periodistas después lo que te van a decir. Y esto es lo que A ver, difundían. campo. Por ejemplo, exportaciones de maíz y soja van a aumentar 3 y 18%, y te ponían en cifra, van a traer 4.000 millones el maíz, va a traer 6.000 millones el trigo, va a traer 16.000 Ajá. millones Nos la salva una soja. cosecha. Pero hay más, A ver. hay más. Esto es lo más interesante. En plena caída de todo el nivel de actividad, en el gobierno se festejó lo que parece ser un despacho histórico de cemento que ocurrió en febrero. Y a partir de ahí empiezan a tejer todas las teorías de que en noviembre fue el fin de la recesión, que en diciembre ya el EMAE mostró crecimiento, que en enero la industria y la construcción mostraron crecimiento respecto de diciembre. Cuando uno se analiza los números sabe que no pasó absolutamente nada de todo eso, que todavía no hay piso en la recesión, que no se sabe. Pero con esto alimentan todas las redes sociales. Vamos a otro. Esto es lo que te decíamos. A partir de datos como que la industria creció en enero respecto de diciembre, que es un dato que es cierto, pero que no refleja la realidad Pero de que la no industria. recupera la caída histórica No, que pero tiene que además- la es que industria. además que además son- siguió cayendo en enero 10%. Es que no toman las mediciones interanuales que Pero lo que esto corresponde, ya se vio sino- reflejado hoy en algunos títulos de diarios importantes. Exacto. Muestran todo una forma distinta de analizar la realidad, una forma muy amarilla, muy pro de ver la realidad, y a partir de eso empiezan las redes sociales y muchos portales que reciben esta información y que enseguida la titulan y van a la página de los Claro. medios. Fíjate vos cómo funciona, muy bueno este trabajo de Fernando Alonso, porque así funciona. Les mandan la agenda que después vos ves en algún titular o en algunos periodistas. Anótatelos para cuando lo veas, digo, es lo que adelantó minuto 1. Luis Quevedo, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás? ¿Podrá todo este relato imaginario, porque con la realidad, el discurso del presidente del viernes, contrastar la realidad? Bueno, el discurso del viernes, en primer lugar, si hay algo que mostró, es que Mauricio Macri se quedó sin relato del presente y sin relato del futuro. Es decir, fue un discurso basado más bien en el pasado, en dos cosas. Una es en logros del pasado, que son los que produjeron tanto rechazo, ¿no? Como la creación de 700.000 puestos de trabajo, que no se sabe cuándo se crearon ni cómo se crearon, en la negación de la realidad, que es la pérdida de puestos de trabajo en la industria, en los lugares más sensibles, porque los 700.000 puestos de trabajo se supone que fueron creados por monotributistas, ¿no? Trabajo no registrado, en Exacto. negro. Y la otra cosa es apelar al pasado, que es el fomentar esa grieta que el primer día que asumió el presidente en el Congreso había dicho que era uno de sus 3 objetivos, ¿no? Unir a los argentinos. No tienen relato, creo, del presente, no tienen relato del futuro. En realidad, como decía Fernando, este relato del futuro es bastante increíble para lo que es la realidad de los industriales, para lo que es la realidad de las familias comunes y corrientes, de los trabajadores, para lo que es el tembladeral cambiario del dólar que tenemos hoy. Entonces me parece que solamente en campaña van a profundizar el odio y el volver a diagnosticar que votar algo que no sea Cambiemos es volver al 2015, ¿no? Me parece que no tienen una salida frente a eso. Ahora, es cierto lo que dice Fernando de que es irrenunciable tener que dar alguna buena noticia. En ese sentido me parece que vamos a tener 2 tipos de operaciones. Por un lado, va a haber muchas operaciones, para mí mucho más complicadas que las que estamos viendo hasta ahora con respecto a la oposición. Y por otro lado, van a haber operaciones de fake news, o sea, de mentiras, de crear... Que fueron las que llevaron también una parte importante con las que llevaron a Cambiemos al poder. Exactamente, sí, promesas o cifras o lo que... Entonces, veo que va a ser un escenario electoral verdaderamente difícil de imaginar algo que uno aspira en la Argentina, que haya un debate de proyectos, que haya ideas, que haya propuestas a la sociedad. Creo que va a ser
un proceso electoral muy sucio, muy lleno de operaciones, con mucha mentira de por medio y además con algo que lo voy a atar a lo que decías antes de Stornelli, ¿no? El caso de Stornelli, si realmente se lo despliega en todas sus dimensiones, muestra un tipo de gobierno que también ha sido invisibles a los ojos, ¿no? Que es esta forma de operar entre tres poderes, ¿no? El poder judicial, el poder de los servicios de inteligencia y el poder de los medios de comunicación, que frente a la bomba Stornelli se han tirado todos encima de la granada, ¿no? Es decir, si hay algo que el gobierno se quedó es sin palabras frente a eso, ¿no? Sí. Recién decías, el ministro Garabano debería decir algo. Bueno, creo que nadie ha dicho nada porque la única estrategia posible frente a esto es el silencio. Es el silencio porque todo es verdad. Sí, porque no hay una contraversión de esto. Eso es una cosa que no le ha pasado mucho al PRO. El PRO siempre tiene una versión, ellos no retroceden, siempre avanzan, siempre tienen una versión positiva. Por ejemplo, el caso que decía Fernando de los números, ¿no? De la economía o de lo que fuera. En este caso no hay palabra. Me parece que hay en realidad un silencio que también remite a lo que no pueden decir nada frente a esto, ¿no? Intentaron esbozar la teoría de que la justicia tiene que investigar y que tiene cualquier canal para investigar, pero enseguida se dieron cuenta que estaban al margen de la ley y frenaron con esa teoría, pero fue el primer impulso fue decir, bueno, está investigando, es un juez que está investigando. Y hay algo inexplicable también, Fernando, que es por qué Stornelli y todo el discurso sobre dar la cara ante la justicia, claro, presentarse ante la justicia, no se presenta ante la justicia, muestra su celular, abre a la investigación. ¿Por qué no colabora con la justicia? Me parece que ahí hay, en ese gesto, hay mucho de cómo ha sido la política en estos últimos años. Y me parece que el caso de D'Alessio y Stornelli abren una puerta que realmente hasta este momento todavía creo que no sabemos todas sus derivaciones. No, obvio. Ojalá actúe el Congreso también, ¿eh? Sí, me parece que lo que decías es muy importante. Fundamental, fundamental. Mara Ruiz, hola Mara, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches, estás? ¿Está todo bien? Bueno, a ver, frente a este diario de Irigoyen amarillo pro que presentaba Fernando, que van a hacer, ¿cómo está la realidad? Lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Puede el gobierno inventar un relato en base a lo que son los datos de la realidad? Puede tomar datos muy aislados y tenemos que estar muy atentos este año a lo que pasó en 2017, que son los anabólicos electorales. El gobierno se comprometió a hacer un ajuste muy fuerte. Ahora, si yo tengo que gastar 100 en el año, puedo gastar esos 100 todo justo antes de las elecciones, que parezca que la cosa está un poquito mejor, y después hacer un ajuste brutal. Y yo creo que van hacia eso. Digo, los de los despachos de cemento puede tener que ver con que en años electorales se pone a principio de año, por ejemplo, todo el dinero para la obra pública para que en los primeros meses se vea. Pero que está bastante paralizada también la obra pública. Está bastante paralizada y es más, otra medida, por ejemplo, el adelantamiento de los aumentos para asignación universal por hijo, también va en esta línea de anabólicos electorales y sin embargo es muy mezquina. El fondo le permitió gastar por sobre el ajuste que tiene que hacer unos 38.000 millones y el gobierno está gastando la mitad apenas. O sea que, mira lo que te estoy diciendo, el fondo está siendo más generoso con la población vulnerable que el gobierno. Pero esos anabólicos electorales van a estar y ellos los van a intentar exacerbar en las noticias y exacerbar en los medios para que pensemos que la cosa está mejor de lo que está y para que haya más dinero en la economía del que en realidad va a haber a fin de año cuando ya hayan pasado las elecciones y el ajuste se sienta de una manera todavía más brutal que la de ahora. Hay que estar muy atentos a eso y no dejarnos engañar con algo que va a ser muy temporal. Después igual la gente en su casa se da cuenta, digo, va al supermercado y ve que los precios aumentan, ve que la política monetaria está descontrolada, que no hay un control sobre el tipo del cambio, que un día sube el dólar, otro día baja, pero para que baje sube la tasa un montón. Digo, la gente se da cuenta que no estamos en el mejor de los mundos. Bueno, de las últimas encuestas que han surgido, ya el 83% de la población está preocupado por la inflación, por la falta, el miedo a perder el empleo, por la incertidumbre económica. Esto ustedes lo reflejan, Santiago, buenas noches, en todos los trabajos que realizan excelentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, algunas cuestiones. Ayer Dante Sica salió a decir que no le preocupaba el dólar. Bueno, hoy subieron la tasa de interés, la llevaron a 60%, destruyendo todo lo que... Siguen destruyendo la actividad productiva. Y segundo, hoy se anunció que Duhovne viaja a Estados Unidos para juntarse con Christine Lagarde, con lo cual está muy preocupado con lo que está pasando con el dólar porque no lo pueden detener. Santiago, es interesante Santiago para Mara, para Luis desde un aspecto sociológico. ¿Vieron que estos días Duhovne no abrió la boca, Sandleris no abrió la boca? Exacto. Habló el fondo hoy. El fondo habla por ellos. Exacto. El fondo opinó, y si lo tenemos ahí la placa que habíamos dicho, sobre la suba del dólar en estos días, sobre la devaluación que hubo en la Argentina en estos días de... Mire, dijo, Argentina experimentó un incremento mayor del dólar que los otros emergentes por el riesgo país. Y eso es una situación que el país debe enfrentar. Como diciéndose, joróbense. Bueno, o sea que está comentando que viaja Duhovne a Washington, va a estar también en Texas, y una de las preocupaciones por la que viaja es la elección en Neuquén. Están todos por el tema vaca muerta. Están todos los petroleros y va directamente a Texas a reunirse con todas las empresas petroleras a garantizarle que van a seguir en vaca muerta. Pero va a ser después de las elecciones, así que vamos a ver qué mensaje lleva. Y un punto importante, el tema de los anabólicos que comparto, va a intentar el gobierno. 46% aumento de la asignación universal por hijo, tengamos presente que es adelanto de aumento, que el año pasado la inflación general fue de 47.6%, pero para el 10% más pobre que va la asignación universal por hijo, la inflación llegó casi al 60%. Y por otro lado, hay un microendeudamiento de los que reciben la asignación universal por hijo, que ya te plantean que este aumento lo van a destinar solamente a pagar deuda, con lo cual no se va a ir a consumo. Con respecto al campo, puede ser que aumente las exportaciones, pero eso no implica que traigan los dólares. Por decreto del presidente en el 2016 no están obligados a liquidar los dólares en la Argentina, con lo cual que exporten más no significa que entren los dólares. Y ni que derramen sobre sectores más productivos. Y por otra parte, si crece el sector agropecuario, el sector no tracciona el conjunto de la economía, como si la industria y el consumo y el comercio, con lo cual si crece el sector agropecuario, eso no se va a ver reflejado en un crecimiento del conjunto de la economía. Es más, ya el Fondo Monetario Internacional está diciendo que para este año la caída puede ser de 1.5-1.7% del Producto Bruto Interno, cuando el año pasado ya caíste 2.6%, con lo cual ellos mismos están reconociendo que de 4 años del gobierno de Macri vas a tener 3 años recesivos, te va a dejar la economía con 6 puntos por debajo el PBI per cápita en comparación al 2015. No hay posibilidad de que la economía crezca. Y con respecto a la obra pública, ellos apostaron a las PPP, en el presupuesto hay 0 obra pública y las PPP con esta tasa de interés se le está cayendo. Claro. Mara, en una línea me tengo que ir a la pausa y después seguimos, pero vos crees que hoy lograron frenar ahí una tasa altísima, como dice Santiago, tremenda, y el precio del dólar se va a seguir para arriba? Es que yo creo que el plan del fondo, porque este es el plan del fondo, es contener el dólar sin usar reservas. Y eso es muy costoso y no sabemos si va a ser posible. Digo, ¿cuánto tiene que subir la tasa si empieza a haber más incertidumbre, si empieza a haber más dudas sobre el rumbo de la economía? Porque el Banco Central puso una banda de flotación en la cual se supone no va a intervenir, que adentro tiene la crisis cambiaria. Digo, el Banco Central dijo que si el dólar se va a 50, no interviene vendiendo dólares. Y el dólar pasando de 40 a 50 es una crisis cambiaria. Digo, es un salto muy grande de un día para el otro. Estamos complicados. Luis, te voy a hacer una pregunta, a ver, directa, para desde tu punto de vista sociológico, de analista, que sos muy bueno en esto. Ya no te voy a preguntar por el relato M, que ya sabemos todo, ni por lo que muy bien analizaba. Macri. Te voy a preguntar, Macri, presidente, el Macri que habló el viernes, el Macri que terminó enfervorizado, a los gritos, ¿es el Macri real? ¿Es un Macri que está ausentado de la realidad? ¿Es un Macri de campaña? No me lo conteste, pensalo. Lo pienso y te lo contesto después de la pausa. Ya volvemos.